Bueno, está en línea ahora Gabriel Ventasgal, periodista. Gabriel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Igualmente, Gabriel. Bueno, otra vez se reinicia un escenario de guerra luego del fracaso de semanas, esperando que jamás iniciara negociaciones para la llamada segunda fase. Eh, Esto ha provocado, bueno, reacciones encontradas en Israel. Por un lado, los que claman por la vida de los rehenes y entienden que esta nueva ofensiva pone en riesgo sus vidas, y aquellos que dicen, bueno, es hora de ir hasta el fondo con respecto a esta organización criminal. Contanos un poco el escenario que vos estás leyendo de toda esta situación. Mira, es cierto que cuando en general en medios de comunicación informan sobre lo que ha ocurrido acá, dicen que Israel rompió el cese de fuego y la tregua, y eso es parcialmente cierto, porque la situación compleja es la siguiente. En los últimos días del gobierno de Biden, Israel y Hamas, por mediación de Qatar, llegaron a un acuerdo por 6 semanas de cese de fuego a cambio de la entrega de 33 rehenes, de los cuales 25 estaban vivos. Eso era un periodo de tiempo, era un periodo de tiempo de 6 semanas. Ujú. Lo que habían acordado es que hasta el día 16 de ese periodo de cese de fuego tenían que negociar el fin de la guerra. Y la tercera etapa era la reconstrucción de la Franja de Gaza, negociar cómo se iba a producir la reconstrucción de la Franja de Gaza. Lo que pasa es que en la segunda etapa, Israel dice, sí, nosotros estamos dispuestos al fin de la guerra, pero sin Hamas. O sea, el Hamas no puede formar parte del gobierno porque el Hamas va a volver a sentarse en el poder y va a organizar otro 7 de octubre. Entonces, la exigencia de Israel siempre fue muy clara. El futuro, el fin de la guerra, sin Hamas. Entonces, jamás dice, de ninguna manera nosotros vamos a renunciar a el poder que tenemos sobre los palestinos de Gaza. Debido a esa situación, quedaban dos alternativas cuando se terminó el cese de fuego de los 42 días, y eso se terminó hace 10 días. Había dos alternativas. Una alternativa es volver a la guerra. Otra alternativa era extender el cese de fuego a cambio de rehenes, porque no se iba a llegar a un fin de la guerra con Hamas adentro. Mm. Debido a esta situación fue que viste el ataque de ayer de Israel. Es una forma de decirle a Hamas, o se sientan a negociar una extensión del cese de fuego a cambio de rehenes, que fue lo que propuso Estados Unidos, o esto es una muestra de lo que va a ocurrir, y a mí me da la sensación de que es probable que la muestra esta de violencia Ujú. para hacerle entender a Hamas que la situación imperante no les conviene, va a continuar. Quizás a menos escala, pero va a continuar. Ujú. De cualquier modo, digamos, el escenario tiene otras variantes, ¿no? Estados Unidos está atacando con mucha intensidad a Yemen, al régimen Houthi, y Irán salió a decantarse diciendo nosotros no tenemos nada que ver, no sabemos lo que los yemeníes Houthis hacen, es una cuestión de ellos. El régimen se ve, el régimen de los ayatolás se ve acorralado como nunca, ¿no? Claro, exactamente. Y eso nos debería también dar una indicación. ¿Te acordás cuando Argentina quiso firmar el acuerdo Ujú, con Irán para compartir una investigación? En la teología islámica chiita, la taquía, o sea, mentir, ujú. es algo cotidiano. Entonces, Irán durante años entrenó a los hutíes, le entregó armas, misiles, y los hutíes lo dispararon. Entonces, a diferencia de otras administraciones, Trump le dice a los hutíes, nosotros sabemos que ustedes disparan, pero el culpable es Irán. Y entonces nosotros vamos a atacar a Mm. Irán porque es quien les dio a ustedes todo esto. Los iraníes lo entienden eso y además entienden que tanto Israel como Estados Unidos están dispuestas a atacar a Irán por su desarrollo nuclear con fines militares. Ujú. En esta situación, lo que estamos viendo es que lo que hizo Israel ayer y lo que hizo Estados Unidos con los hutíes es una clara muestra de que el eje chiita está siendo atacado y que el mismo eje chiita que provocó el atentado del 7 de octubre, o sea, Irán, Hezbollah, Hamas, los hutíes, ahora está a la defensiva porque estos países que nombré quieren terminar con esa amenaza. Claro.
El tercer escenario de todo esto es Siria, en donde en las alturas del Golán Israel ha tomado posición. Hay una novedad importante, que sería la vocación de los drusos sirios de aceptar una integración bajo la protección de Israel. Y por otro lado, en ese escenario te pregunto, porque la información que llega aquí a Argentina en este sentido, por más que uno revisa cosas de información internacional, tiene un cierto sesgo. ¿Qué nos podés decir de la terrible matanza de alagüitas que hubo por parte de otros sectores? No queda claro si son sectores del propio gobierno sirio, son sectores que fueron aliados de este actual gobierno sirio. ¿Cuál es lo que vos ves ahí, la información que circula sobre eso? Mira, Jacobo, te voy a decir una cosa. Cuando entrevistes a alguien de Medio Oriente y no te comienza una explicación diciéndote cuáles son los problemas étnicos religiosos que hay dentro del país, teniendo en cuenta que la religión y la etnia son los más importantes del Medio Oriente, yo, audiencia, cambien de canal, porque muchas veces lo que vemos es que se traduce el Medio Oriente a un idioma materialista, luchas por poder y no se toca el nudo de la cuestión. Lo siguiente, el régimen antiguo, el de Assad, de Siria, estaba conformado por lo siguiente. Resulta que Siria tiene la siguiente división. 11% de la población son alawitas. Alawitas son una especie de chiitas. No son chiitas exactamente, pero son parecidos, ¿está bien? O sea, ellos tenían el poder porque dominaban el ejército. Y Assad es un alawita. ¿Vamos bien? Sí. 10% eran cristianos y los cristianos apoyaban a los alawitas. Y 10% eran drusos. Y los drusos son otra religión, surgida paralelo con los alawitas, y ellos son el 10% de la población. O sea que vos tenés 10%, 10% y 11%. 31% que no son la mayoría. Y la mayoría son musulmanes sunitas. Y los musulmanes sunitas tenían dos tipos de ejércitos, Al-Qaeda, Jabhat al-Nusra. Ellos son los que se pusieron a Assad y los que le hicieron la revuelta, que al final terminó por ahora ganando Assad en esa época. ¿Vale? Assad masacró a todos los sunitas. Los masacró durante años. Ahora, cuando Hezbollah en el Líbano, que también son chiitas, se debilitó porque Israel atacó, Assad se quedó solito. E Irán estaba también débil y Rusia está en la guerra con Ucrania. Entonces, en una semana, le hicieron un golpe de Estado y lo que le hicieron el golpe de Estado fue Al-Qaeda. El presidente actual de Siria es Al-Qaeda. Se viste de traje para que ignorantes piensen que es un tipo moderado, ¿está bien? Ahora, este hombre, que es Al-Qaeda, se llama Ahmed al-Shara. Este hombre tiene un montón de ejércitos y soldados, algunos estatales y otros no, que se quieren vengar de lo que hizo Assad. Entonces ellos masacraron a 1000 alawitas el fin de semana pasado. Y ellos también van a seguir persiguiendo a drusos y a cristianos. Los drusos, como tienen familiares dentro de Israel, le piden a sus hermanos que le pida a Israel que los rescate. En este marco es lo que está pasando, lo que acabaste de explicar al principio. Bien. Está bueno poder hacerlo con todo detalle. Me permito agregar que la dinastía Al-Assad se había impuesto allá por la década del 60 con absoluta ferocidad. Es más, hay una histórica masacre perpetrada por el original actor de todo esto. Y que también hay una cosa que es muy difícil a veces de entender en Occidente. Mira, Jacobo, una cosa importante, fíjate lo que estás diciendo. La masacre que está diciendo es la masacre de Hama del año 1982. Exacto. Ahí, Assad padre, Hafez el-Assad, ¿vale? ¿A quién asesinó? A sunitas. Ahí tenés otro ejemplo de que desde el año 70, que Assad está en el poder, de diciembre del 70, masacró en forma sistemática a los sunitas. Y ahora lo que tenemos es que los sunitas se quieren vengar. Y están matando a los que los mataron durante 40 años. Sí, sí. Sí, reiterando, digamos, replicando un ciclo de violencia interminable, ¿no? En realidad lamentablemente, esto viene desde la muerte del profeta, en definitiva, ¿no? Así que bueno, sí, tal cual. Se le haríamos... Me gusta porque dentro del Islam existe un principio y es que no se puede hacer fitna. Fitna es guerra entre hermanos de la misma fe.
Y a lo largo de la historia, desde el año 680 hasta nuestros días, lo único que tenemos es guerras entre musulmanes, sunitas y chiitas. Sí, sin ninguna duda. Te agradezco como siempre el tiempo y la ilustración. Gracias, que tengas una buena jornada, muy amable. Un abrazo, Un gracias a ti. abrazo. Bueno, el periodista Gabriel Ventasgal desde